Buenos días esta mañana a todos los que se estarán conectando esta mañana. Bendiciones, un placer nuevamente estar aquí con ustedes y muchas gracias nuevamente por elegirnos esta mañana. No sé cuándo vaya usted a ver este video, si estás en otro país. Esperamos que de vez en cuando nos comentes y nos hagas saber cómo es que estos videos te están ayudando, cómo te están provocando a mejorar tu caminar con el Señor esta mañana. Saludamos a toda la familia de Instagram. Muchas gracias por conectarte con nosotros y seguirnos. Comparte tus videos con amistades, ¿verdad? Especialmente si han sido una bendición para ti. Por favor de compartirlos, ¿verdad? Y también a los que están aquí en Facebook, le estamos pidiendo de favor que nos ayuden a compartir estos videos con sus amistades para que ellos reciban lo que usted está recibiendo. Amén. Gloria al Señor. Pastor Aguilar, buenos días. Bendiciones. Aquí estamos hablando nuevamente. Hemos traído el tema de la semana pasada. Este sería el video número 3. Y el tema es cómo recibir de Dios, ¿verdad? Cómo recibir de Dios. Ya les hablamos que en primer lugar tienes que creer, ¿verdad? Que Dios te quiere bendecir. También hablamos de que tú te tienes que posicionar en el lugar que Dios te asignó. Lugares son muy importantes para Dios. Mi oído está en el lugar perfecto. Ahí Dios lo colocó. Y por eso es que ahí es donde va a funcionar mejor, aquí es donde va a recibir mejor. Entonces, lugares son de suma importancia para que tú seas bendecido, ¿verdad? Aún Jesús no era tan popular en su propio pueblo. Fue más popular en otros lugares, sino que andamos buscando popularidad. Pero cuando uno es efectivo, entonces hay gente que te va a seguir, hay gente que va a recibir, hay gente que va a ser bendecida por lo que Dios te ha dado a ti para compartir con el resto del cuerpo de Cristo. Saludamos también aquí a Dana Amador. Buenos días, Dana, dinos de dónde nos estás viendo, por favor. María García, bendiciones, salúdame por allá a tu esposo. Manuel, buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones, esperamos todo esté bien por allá. Un abrazo a la distancia. Entonces, hemos estado hablando de cómo recibir de Dios. Ya hablamos de esas dos cosas. Hoy quiero terminar este tema, ¿verdad? Y quiero hablar acerca de otra cosa, de cómo recibir de Dios. Es que tienes que aceptar las condiciones de Dios. Tienes que aceptar las condiciones de Dios. Le voy a regalar esta frase. Dios nos ama incondicionalmente. Dios nos ama incondicionalmente. Su amor es incondicional para nosotros como justos y para el impío. Eso sí. Pero las promesas de Dios son condicionales. Lo voy a decir una vez más. El amor de Dios para todo ser humano es incondicional, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es incondicional. Porque cuando aún éramos pecadores, Él nos amó. Es incondicional su amor. Pero las bendiciones o las promesas son condicionales. En otras palabras, Dios te va a bendecir a través de que tú y que yo aceptemos las condiciones de Dios. Buenos días. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto y porque Dios es un Dios de pacto, tiene que ver con un cambio, ¿verdad? Yo hago mi parte y Él hace su parte, Él hace su parte y yo hago mi parte. Ese es un pacto. Cuando tú lees en la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está hablando, lo puedes poner en una frase, está hablando el Dios de pacto. Lo está definiendo como el Dios de pacto. Cada que leas tú esa frase que dice, y el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de pacto. Amén. Andrea, buenos días, bendiciones. Nos miramos por allá en junio. En junio vamos a estar por allá en Ensenada.
Entonces, a través de aceptar las condiciones, ¿sí? Las condiciones de Dios, es como recibimos la bendición de Dios. Si tú quieres que Dios te bendiga, que Dios bendiga lo que estás, tu camino, todo lo que tú toques, todo lo que tú hagas, necesitas aceptar las condiciones de Él. Nuevamente, por última vez lo voy a repetir, el amor de Dios es incondicionable, pero sus promesas, sus bendiciones son condicionables. Por ejemplo, dice la Biblia en Mateo capítulo 6, es un buen ejemplo. Les voy a dar 3 ejemplos. Número 1, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, también Dios, o de la misma manera Dios perdonará las ofensas de usted. Pero note lo que dice, si perdonas a los hombres sus ofensas, también Dios te va a perdonar a ti las ofensas. Cuando dice la palabra sí, quiere decir que es condicional, o sea, depende de ti. Si tú los perdonas, Dios te perdona. Si no los perdonas, tampoco Dios te perdona. Note que la promesa es condicional. La promesa es condicional. La bendición de ser perdonado, de ser justificado, es condicional a que yo, escuche bien, perdone a la otra persona. Si perdonaras, cuando usted vea esa palabra sí, la palabra sí es una palabra condicional. Si tú quieres, si tienes sed, si tienes hambre, si tú perdonas. Y por eso es que, cristianos, ¿verdad?, no reciben de Dios, porque no quieren llevar la condición de Dios. Solamente quieren que Dios les dé, que Dios les dé, porque Dios es bueno. Sí, pero es bueno, es cierto, muy bueno que Dios es. Toda buena dádiva viene del cielo, pero también es justo. Entonces no podemos quitar esa parte, ¿verdad? Por eso es que la Biblia dice que dividamos bien la palabra de Dios. Entonces, si perdonares, ¿verdad?, Dios te perdonará a ti. Pastor Tim, how you doing? Blessings, Pastor René, buenos días. Luego aquí está otra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, 9 y 10. Una de las más famosas escrituras de la Biblia dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. Note que la promesa de recibir salvación tiene que ver con que tú aceptes la condición. No solamente se trata de, no es que Dios sabe mi corazón. Dios conoce mi corazón. Si tú confesares con tu boca, Dios quiere escuchar que tú confieses con tu boca y que tú creas en tu corazón que Jesucristo fue resucitado de los muertos, y entonces, y solamente entonces, serás salvo, serás liberado, serás prosperado. La palabra salvación tiene de 3 a 5 diversas definiciones. Entonces, pero está basado a que tú hagas algo. La promesa y la bendición es condicional a que tú y yo hagamos algo, o sea, que seamos obedientes a las instrucciones de Dios. Y nuevamente esa es una razón porque Dios no te puede bendecir. No es que no te quiera bendecir, es que no te puede bendecir porque Dios está ligado a su misma palabra, ¿verdad? Que Él no es hombre que mienta ni que se arrepienta. Entonces Él está ligado. Si tú confesares, note que la promesa, la bendición es con condición. Su amor es incondicional, pero su promesa o la bendición es condicional. Aquí está otra. Dice la Biblia. Dice, no permitas que este libro de la ley se aparte de tu boca, para que la guardes y la hagas. Para que la guardes y la hagas, la practiques. Guardar quiere decir practicarla. No quiere decir, la voy a guardar y la voy a poner aquí y me voy a olvidar de ella. La voy a poner aquí para que no se me olvide. No es de ponerla aquí, nomás de memoria, porque
Hay muchos cristianos que conocen muchas cosas de memoria porque lo han escuchado, porque lo han leído, porque lo han visto. Pero la Biblia dice para que lo guardes, quiere decir para que lo practiques. Dice, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, si quieres que tu camino prospere y que todas las cosas te salgan bien, es esa condición de que tú hagas lo que te acaba de decir, que tú confieses la palabra de Dios, que no permitas que la palabra de Dios se aparte de tu boca, sino que la guardes, que la practiques, que no nomás seas un oidor y no un hacedor, alguien que la practica. Dice, y entonces, después que hagas estas cosas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nuevamente, repito, otra de las razones por qué el pueblo de Dios no recibe de Dios es porque no acepta las condiciones de Dios. Por cualquier razón queremos poner nuestras propias condiciones. ¿Verdad? ¿Qué cosas? Pero Dios es Dios, ¿verdad? Y si tú quieres recibir algo de Dios, tienes que aceptar las condiciones del maestro. Julio, buenos días, ¿cómo estás por allá en Ensenada? Pastor Carlos, un abrazo, bendiciones. Entonces, nuevamente, estamos hablando de cómo recibir de Dios. ¿Cómo recibir de Dios? 3 cosas que cubrimos en este tema. La primera que cubrimos el viernes, fue que cuando te acercas a Dios tienes que creer. No creer en Dios, sino creerle a Dios. Que no vayas a ver si, ojalá, Dios quiera. No, eso es esperanza. Eso es dudar, que no estás totalmente convencido. Cuando te acercas a Dios, tienes que creer que recompensa si es que tú les buscas diligentemente. Que le buscas diligentemente, que buscas lo que Dios dijo que tú hicieras. ¿Está aquí? Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones por allá en Ensenada. Samantha, buenos días hasta Michoacán, bendiciones, Dios bendiga tu estado. Entonces, luego hablamos, ¿verdad? Que no solamente es de que esa es una manera de que tú creas que Dios es bueno y que te quiere bendecir, que no te acercas a Dios a ver si te escucha o a ver si quiere. No, mientras tú vengas bajo las condiciones de Dios, siempre te va a oír. Primera de Juan, capítulo 5, parece que es versículo del 12 al 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si le pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, conforme a lo que está escrito, estamos convencidos de que Él nos oye. Y porque Él nos oye, sabemos que tenemos. Noten lo que dice. Sabemos que tenemos, no dice sabemos que vamos a tener, no, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Por qué? Porque se lo pedimos conforme a su voluntad. Entonces, saber que Dios te escucha, que es bueno y que te quiere bendecir siempre y cuando aceptes sus condiciones. 2, el que tú te posiciones. Posicionarte habla de que tú estés en el lugar que Dios quiere bendecirte. Y las instrucciones de Dios a veces no son muy lógicas. Les presentamos al profeta Elías que cuando había una gran necesidad en toda la tierra, Dios proveyó por él, pero las instrucciones eran algo raras, no eran lógicas. Le instruyó que fuera a un arroyo en vez de un río. Dios le instruyó que fuera al arroyo de Querit, que estaba enfrente del Jordán. O sea, no hace lógica. ¿Por qué mejor no me envías al río y no a un arroyo? Porque en el río pues hay más. Si hay una sequía, el río no se seca tan pronto como el arroyo. Entonces,
Pero si Dios te mandó al arroyo, ahí debes de estar, porque Dios le había mandado a los cuervos que en el arroyo, ahí te iba a llegar la provisión de Dios, ahí en ese lugar, no en el Jordán, no en el norte, no en el sur, sino en el oriente, porque ese fue el lugar que Dios le mandó. Lugares son bien importantes, por eso es que, si tú no estás en el lugar que Dios te ha asignado, no vas a poder recibir lo que Dios ya te mandó. ¿Por qué? Porque Dios ya habló Dios ya mandó la bendición, la mandó a través de los cuervos y luego dice, le dio otras instrucciones, le dijo, ahora quiero que vayas a este lugar y vas a encontrar una viuda. Ahora, en lo lógico, una viuda, pues, ¿qué tenía que ofrecerle? Le iba mejor con los cuervos, porque los cuervos le daban de comer pan y carne 2 veces al día, y luego ahí estaba el arroyo, había agua. Pues no hacía lógica de que estas instrucciones vinieran de Dios. Buenos días. Pero si Dios te asignó a que te movieras del arroyo a la viuda, ¿verdad? Va a requerir confianza. Cuando Dios te da instrucciones es porque requiere fe, requiere que le confíes. Y por eso es que las instrucciones de Dios no son lógicas, no hacen sentido, ¿verdad? Porque te manda a lugares que no hacen sentido. Si Dios te mandara al país americano, pues es que Dios me va a bendecir. Si te mandara a un trabajo mejor pagado, es que Dios me va a bendecir. Pero si te manda a un lugar que nomás no hace sentido, ¿qué voy a hacer aquí? No hay nadie aquí. Me voy de Guatemala a Guatepeor. Pero es que Dios busca no que le entiendas, sino que le confíes. Y por último, número 3, ¿verdad? Que aceptes sus condiciones. Y al aceptar sus condiciones, Dios puede desatar lo que está en su mano. Y lo que Dios busca nuevamente es tu obediencia, tu confianza. Cuando tú sueltas tu confianza, cuando tú sueltas tu obediencia, entonces Dios suelta lo que Él tiene para ti. Número 3, ya la última aquí está, dice aquí la Biblia, dice, si tú das, se os dará. Si tú das, se os dará. Si tú das, se te va a dar. Esa es la condición. Si tú quieres que Dios te dé algo, tú tienes que dar. Es la condición. Si tú quieres que Dios te dé algo, tienes que dar. Regresemos a la historia de la viuda. Dice la Biblia también en esa misma historia que Dios le dijo a Elías, quiero que vayas con esta viuda y ella te va a mantener durante estos tiempos difíciles. Porque yo ya hablé con ella. Yo ya le di instrucciones que te mantuviera mientras esta sequía tuviera un fin. Pero vamos a poner la cámara en la viuda. La Biblia no indica cómo fue la conversación entre Dios y la viuda. Pero te aseguro, conociendo al ser humano, ¿verdad? Que se acerca a Dios a raíz de que tiene una necesidad. La señora se acercó a Dios porque pues tenía un hijo y no tenía marido y había una sequía. Y se le estaba terminando su sustento. Inclusive cuando ya llegó Elías, dice que ya nomás le hacía falta poquitito aceite y poquitita harina y nomás iban a hacer un pastelillo, dice allí, o una tortilla y se lo iban a comer la viuda, la mamá y el niño y después dice, y después nos morimos, porque esto ya es lo último. Escuche bien. Pastor John, bendecidos hasta Chilca, Perú. Un abrazo. Entonces, la mujer le pide a Dios, Señor, mira que hay una sequía, mira que no tengo esposo para que provee por mí, ampárame, ayúdame. Y Dios le dice, te voy a mandar a alguien para que lo sustentes tú. Escucha las instrucciones de Dios. El diálogo entre la viuda y Dios no está escrita, pero te aseguro,
conociendo al ser humano, que ella se acercó a raíz que había una sequía, que no tenía alguien que proveyera por ella y que se le estaba acabando su sustento. Se acerca a Dios, le pide a Dios, como cualquier otro ser humano en situaciones difíciles como esa, y Dios le dice, bueno, te voy a proveer, pero a condición a que yo te voy a mandar a alguien, pero dale tú a él, y después que tú le des a él, yo te voy a dar a ti. Dad y se te dará. Dad y se te dará. Y dice la Biblia que cuando el hombre de Dios llegó, dice que ya su sustento ya se había terminado, ya nomás había un poquito, donde ellos, la viuda y el hijo, ya estaban cocinando, ya iban a empezar la fogata, ya iban a empezar la lumbre, y después de comérselas iban a morir. Y el hombre de Dios dice, dame a mí primero, recuerda, no temas, le dijo, no temas y dame a mí primero. No temas quiere decir pues que ya estaba desesperada, que cuando no la miraba llegar es cuando empezó a temer, se desesperó y pues se salió de creer, de haber escuchado a Dios y creerle a Dios, se salió a la incredulidad. Pero Dios le dijo a través del hombre de Dios, no temas, haz lo que Dios te dijo que hicieras. Dame a mí primero y luego tú. Primero dice, da y se te dará. Esa es la condición de Dios. Yo le di mi corazón a Dios y Dios me dio su corazón. Yo le di mi sí a Dios y Él me dio su vida. Yo le di permiso a Dios que entrara en mi vida y Él entró en mi vida. Note que la primera persona que tiene que dar algo eres tú. Yo le di mi corazón, Él me dio su vida. Dad y se te dará una buena medida, apretada, remecida, rebosando. Darán, o sea, Dios ya tiene quien te lo va a dar, darán en vuestro regazo. O sea, ese regazo quiere decir tus piernas, o sea, que te va a caer, nomás me cayó, dice alguien dijo, es que nomás me cayó aquí en las manos sin pedirlo, no sé cómo vino, ahora ya estoy aquí, y Dios, no sé cómo Dios le hizo, pero lo hizo. Dice, porque con la misma medida que tú mides, os será medido. En otras palabras, dice, conforme a como tú correspondes, así Dios te va a corresponder a ti. Conforme como tú correspondes, así Dios va a corresponder a ti. Hoy termino con esto, ¿verdad? Les recuerdo que el amor de Dios es incondicionable para todo el mundo, creyente o no creyente, pero sus bendiciones o sus promesas tienen condición. Entonces, espero esto tienen condición, te haya ayudado. Te voy a pedir que compres algo de nuestros materiales que tenemos en la plataforma de Amazon. Lo que puedes ver ahí es escribir ahí, pon P de Pedro y pon mi nombre, Armando Rodríguez. Y ahí va a salir todo mi material nuevo. Tenemos un nuevo libro que se llama Las cosas santas que no aparentan ser santas. Se los recomiendo especialmente a todos sus líderes, a todos los líderes pastores. Creo que ese es un tema que deberían de enseñarle al cuerpo de Cristo y va a cambiar su situación, ¿vale? Amén. Alguien cuando primero anuncié este libro, alguien dijo, el único libro que necesito es la Biblia. La ignorancia de las personas que no saben escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo libro que yo he escrito y que escribiré, ¿verdad? Tiene capítulo y versículo, capítulo y versículo, capítulo y versículo. Solamente que a mí, como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, como a las 5 oficinas gubernamentales, se nos ha dado una gracia de deshuesar la palabra, donde la persona tenga una revelación de quién es Jesús, cómo es Jesús, los caminos de Dios, cómo funciona Dios, como esto que le estoy mencionando, que sí, el amor de Dios es incondicionable, pero no sus promesas, no sus bendiciones, esas son condicionables, ¿vale? Bueno, los dejo con esto. Bendiciones, Carlos, buenos días. Dulce, buenos días hasta San Luis, parece que estás tú. Y Pastora Noemi, buenos días. Dios la bendiga, Pastora Noemi. Dios bendiga su entrar, Dios bendiga su salir. Dios bendiga
sus labios, que palabras de vida traigan iluminación, guianza, dirección para aquellas personas a quien le escuchen en el nombre de Jesús. Que sea un viento, un refrigerio a cada persona que cruce su camino. Que Dios lo aguarde, la preserve en el nombre de Jesús. Que Dios provee sus necesidades conforme a las riquezas de Dios en el nombre de Jesús. Que los cielos siempre se mantengan abiertos a raíz de la obediencia de su corazón hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Saludos a su papá, saludos a todos los colaboradores. Bendiciones, John. Por ahí estaremos hablando. Ya hablé con la pastora Alicia, John, y esperamos un día ya estar allá en tu país peruano. Gloria al Señor para aventarnos un ceviche. María, salúdame a tu esposo por ahí, a Fernando. A ver qué día nos vemos por ahí. Sé que están como a 1 hora de donde yo estoy o media hora. Un abrazo para todos. Compartan este video con alguien. Que Dios les bendiga. Cualquier pregunta, cuestión, háganoslo saber, ¿verdad? Y aquí estamos para poder seguir chateando. Chao. Compartan si usted está en Facebook. Adiós. Bonito.